En este momento, querido, ¿cuál es el papel de la burguesía cruceña? A ver, ¿cuál? Estamos apoyando al representante de la burguesía paceña. ¿Quién es el representante de la burguesía? Jorge Quiroga. La burguesía paceña hace 125 años que no gobierna. Cuando trasladaron el gobierno de Sucre a La Paz, los paceños se apoderaron del gobierno y manejaron los destinos del país de manera centralista, dicen que hay una logia muy poderosa, Tao se llama. Porque la burguesía busca el poder, el objetivo de la burguesía como tal es la búsqueda del poder. Del poder político. Claro, si no, no es burguesía. Será rico, será un tipo rico, pero no busca el poder. Pero no es posible que un hombre rico que tiene poder económico no busque el poder político. Pero en Santa Cruz no se aplicó la ley de reforma agraria. Porque en Santa Cruz no, la tierra era gratis, había un montón de tierra. Ya le digo, el que le hizo la ley de reforma agraria en Santa Cruz fue Hugo Banzer Suárez. Y no la hizo para los trabajadores, sino para sus amigos. Repartió la tierra a sus amigos, entre ellos a sus amigos. Santa Cruz exige ser parte de una Bolivia que nos excluía, que nos excluyó siempre. Todos los hijos, todos ahí eran collas, no habían camba. Y ahora vaya a ver usted un municipio camba. Los hijos son cambas, ¿no? Y son anticollas. En Santa Cruz, en menos de 10 años, quebraron 7, 8 bancos. Hay una burguesía emergente. Ahorita. Sí, en este momento. Esta burguesía es emergente. Esta burguesía debería reclamar, ¿me entiendes?, el poder político, porque tiene el poder económico. Es el tractor del desarrollo, es la palanca que mueve el desarrollo cruceño. Todo es Santa Cruz. Pero políticamente, ¿qué somos? Nada. Estamos atrás de todo. Cuando apareció abruptamente el joven Camacho como candidato al Comité Pro Santa Cruz, entonces ya a mí me llamó la atención el hecho de que él fue y se presentó y le dijo: yo quiero ser presidente del Comité Pro Santa Cruz. ¿Así nomás? Así. Bueno, negociaron ahora porque hay otro tema, que también es otro tema de otro debate, es el papel de las logias. Yo escuché que comentaba acerca de la burguesía. ¿Qué viene a ser la burguesía? ¿Existe burguesía en Bolivia? Buena pregunta, pero me está dando usted un papel como para que yo, como profesor, ¿qué es la burguesía? ¿O qué es la burguesía en Bolivia? ¿Qué es la burguesía? A ver, hay diferentes conceptos, ¿no? La burguesía es el grupo dominante en una sociedad, ¿me entiende? Para los marxistas, la burguesía son los dueños de los medios de producción. O sea, los dueños de la fábrica, los dueños de las minas, los dueños de las empresas, esas son la burguesía. Hoy se ha extendido el concepto de la burguesía porque es una clase media, ¿me entiende?, que no es la misma burguesía de Inglaterra. La burguesía de la Inglaterra venía de la nobleza. De la nobleza se desprendió una clase que era la que hacía negocio. Claro. La que hacía negocio y la que puso empresa, se asoció con empresas extranjeras y nace una burguesía empresarial. Por eso Marx dijo, ¿quién es Marx? Es el autor, un alemán, autor de un libro sobre el Tratado del Capital. Se llama precisamente El capitalismo, ¿no? Es una obra y finalmente, políticamente hablando, se publicó un documento que llamó al mundo. Este es un documento porque Marx dice que solamente los obreros tienen conciencia de clase. Los obreros son los que tienen clase porque ellos venden su fuerza de trabajo. Lo único que tiene el obrero es su fuerza de trabajo. Entonces esa fuerza de trabajo la vende a un patrón que es el que explota esa fuerza de trabajo. Pero además no le paga lo que corresponde. Hay un excedente no pagado que se queda y que beneficia al patrón. Ese excedente no pagado, Marx lo calificó como plusvalía. Es un valor superior que no se paga. Entonces, la burguesía, en términos concretos, son los sectores dominantes de una sociedad determinada que gobiernan. Porque la burguesía busca el poder. El objetivo de la burguesía como tal es la búsqueda del poder. Del poder político. Claro, si no, no es burguesía. Será rico, será un tipo rico, pero no busca el poder. Pero no es posible que un hombre rico que tiene poder económico no busque el poder político. Entonces, por esa razón se le endilga que la burguesía es la búsqueda del poder político. Entonces, a ver, en Santa Cruz hubieron, en un proceso de desarrollo, lo primero que se desarrolló fueron ganaderos.
Pero Ya. no eran ganaderos grandes, eran ganaderos, más grandes eran los ganaderos del Beni que los ganaderos de Santa Cruz. En que Santa Cruz la ganadería era incipiente. ¿En qué año Le más o estoy menos hablando del estamos? año 1940, 1930, 1940. Entonces, y Santa Cruz tenía sus chacos, pero producía maíz, se producía arroz, Portachuelo era la capital arrocera, pero para el mercado cruceño y para las minas, que era nuestro mercado natural de los productos cruceños, las minas. Entonces, si lo buscamos cómo denominar este sector dominante empresarial, digamos, era una oligarquía agropecuaria. Eso en Santa Cruz. Es Santa Cruz. Estoy hablando de la burguesía agropecuaria. En Bolivia se desarrolla desde la época de la explotación de las minas, en la época de la colonia, los españoles comienzan a explotar las minas a través de indígenas, que eran los medios, o si no, los hijos de los españoles, que eran los capataces. Pero la explotación de las minas era a través de sectores, pequeños sectores dominantes, como que el MNR con su ideólogo Carlos Montenegro, otros ideólogos como Walter Guevara, otros ideólogos como el Chueco Céspedes, siempre calificaron que esta burguesía, que esta oligarquía minera estaba vinculada a los feudos de Cochabamba, y Chuquisaca. Eran feudos de producción agrícola. Por eso se la identifica como una zona, y el MNR comienza a identificar la oligarquía minero-feudal. Era de la minería y la explotación feudal de la tierra, porque la explotación era feudal de la tierra, desde la época de la colonia hasta la república. Hasta el año 1952, aquí, ¿hace cuánto? 60, 70, claro, 80 años. Hasta el año 1952 en Bolivia se vendía la tierra, querido. Se vendía, vendo una estancia en Cuatro Ojitos a 40 kilómetros o a 60 kilómetros de Santa Cruz, tiene 1.250 hectáreas y 400 colonos. Gigante. Ah, ¿y colonos? ¿Qué vienen a hacer los colonos? Los colonos eran los que venían del interior, que se traía gente del interior para trabajar las minas, para trabajar las estancias, para trabajar. Entonces, se vendía la tierra con los colonos. En Santa Cruz no hubo reforma agraria, compañero. El año 1953, el MNR dicta un decreto supremo con la firma del primer ministro de Asuntos Campesinos o de Agricultura, si usted quiere, que era cruceño, un portachueleño. Se llama Ñuflo Chávez Ortiz. Fue el primer, a los 25, 26 años, fue el ministro más joven de América Latina, dicta firma con el doctor Víctor Páez Tensoro la ley de reforma agraria y se le da la tierra al campesino, el eslogan, la tierra para quien la trabaja. Ese es el eslogan del MNR. Con ese eslogan se dicta la ley de reforma agraria y entonces, pero en Santa Cruz no se aplicó la ley de reforma agraria. Usted me dirá por qué. Porque había mucha tierra y lo que no había era gente. Entonces, ¿quién aplica la ley de reforma agraria? El coronel Hugo Banzer Suárez, desde la presidencia de la República, distribuye la tierra entre sus amigos. Ah, entre sus comparsas, sus amigos, sus camaradas, sus amigos, sus allegados. Y comienza un desarrollo de una burguesía agrícola, agropecuaria. Eso nace aquí en Santa Cruz. En Santa Cruz, nace en Santa Cruz. Entonces, y fíjese usted, el MNR abre las puertas al departamento. Santa Cruz era postergado. Nos usaban simplemente como refugio o como residencia de asilados políticos. Aquí los asilaban a los políticos que conspiraban en la paz, entonces los venían y los residenciaban en Santa Cruz, en Roboré, en Valle Grande, en una de nuestras provincias. Era como otro país aparte. Exactamente, como otro país aparte, como además como una cárcel. Así nos miraban en el interior. Hay un documento que es una planificación, una mirada hacia el nacimiento del año 1904, que lo da la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos. Se llama el Memorándum de 1904, en el que Santa Cruz exige a La Paz el ferrocarril Cochabamba-Santa Cruz. Exige que Santa Cruz se integre a Bolivia. Santa Cruz exige ser parte de una Bolivia que nos excluía, que nos excluyó siempre. Estamos hablando de 1904, recién. ¿Cuánto? 120 años. 120.
Entonces, amigo, esa es la historia. Y la burguesía cruceña se desarrolla primero como una burguesía agropecuaria. La burguesía cruceña. ¿Nace la burguesía en Bolivia? ¿Nace en Santa Cruz? No, ¿O no, nace no, no, no nace en Bolivia, pues nace la primera actividad burguesa es la explotación de las minas. Y habían grandes latifundios que producían para las minas, ¿me entiendes? O sea, por eso es que el MNR cuando el 54, el 52, el 50 pronuncia su documento y plantea la ley de reforma agraria, hace la necesidad de que la tierra debería ser para quien la trabaja, no para los latifundistas, no para los que tenían grandes extensiones de tierra, porque había latifundios. En Santa Cruz no, la tierra era gratis, había un montón de tierra. Ya le digo, el que le hizo la ley de reforma agraria en Santa Cruz fue Hugo Banzer Suárez, y no la hizo para los trabajadores, sino para sus amigos. Repartió la tierra a sus amigos, entre ellos a sus amigos. Bueno. Entonces, ¿cuál es el papel de la burguesía, querido compañero? El papel de la burguesía es busca el poder político. Pero Santa Cruz ha tenido un fenómeno interesante. Se desarrolla una burguesía agropecuaria, una burguesía que estaba vinculada a los sectores productivos agrícola-ganadero. Entonces la producción de la tierra y la producción de la ganadería. ¿En qué año nace esto? Eso a partir del año 1954. ¿Sí? Antes, inclusive en la colonia, Santa Cruz producía. Santa Cruz producía en la época de la colonia azúcar negra, o sea, azúcar de la molienda de la caña, azúcar que no se refinaba, era azúcar que se vendía en horma. Inclusive el consumo nacional era en una horma que venían en un carretón tirado por 2 o 3 yuntas de bueyes, venían 2 o 3 hormas de azúcar y se traían a la ciudad y se vendía por libra. La libra la vendía, o sea, se vendía al menudeo por libra. Producíamos azúcar, producíamos cuero y se portaba a la Argentina en la época de la colonia, ¿me entiendes? Las misiones jesuíticas que estaban asentadas en todo lo que es la chiquitanía, ¿me entiendes? Cruceña. En esa chiquitanía se producía muchas cosas, se tejían tela, se producían hamacas, se producían vestidos, se hacían santos que se llevaban a Europa, santos para todo el mundo, porque como era misión jesuítica a cargo de los curas jesuitas, los jesuitas le enseñaron al originario no solamente a conservar algunas cosas tradicionales como la música, por ejemplo. Ellos le enseñaron la música, le enseñaron a los originarios. Los originarios hasta ahora tocan música en Guarayo, en Concepción. Hay corales de música, hay tejedores, hay artesanos que trabajan muy bien, labraron la madera. Entonces todo eso lo aprendieron y todo se exportaba. Cuando vino la República, entonces Santa Cruz seguía produciendo, pero era para su mercado, se limitó al mercado. Nosotros le vendíamos a Asunción del Paraguay y al norte argentino le vendíamos azúcar en horma. Le llevaban los carretones de aquí, llevaban azúcar en horma. Muy bien. Eso hace más de 250 años. Entonces la burguesía cruceña tiene 2 fuentes de desarrollo. Primero, se desarrolla la burguesía agropecuaria. Y más tarde, ¿qué hay en Santa Cruz? Comienza a expandirse la ciudad de Santa Cruz. Ofrece oportunidades de trabajo. Entonces mucha gente migra. Primero lo trajimos a los collas nosotros. Los trajeron los que necesitaban cortar caña. Entonces traían zafreros para cortar la caña. Cuando se produjo la época del algodón, trajeron cosechadores de algodón, camionadas traían. Se iban, habían negociantes que iban en camiones y traían lo primero. Y la primera migración colla planteada por el gobierno la hizo el MNR, con un proyecto que está ahí de Cotoca más allácito, Campanero se llama. Fue el primer proyecto de un asentamiento migratorio. O sea, era un plan de asentamiento para trasladar gente del interior. Les daban creo que 40 o 50 hectáreas por persona. Para que las trabajen. Para que la trabajen. Le daban títulos comunarios, o sea, eran títulos que se repartían entre 15, 16, 20 miembros de esta comunidad, y eso eran títulos colectivos de la ley de reforma agraria. Como le digo, esa experiencia
Hoy es un municipio autónomo. Sí. Es un municipio autónomo y con autoridades, obviamente, todos los hijos, todos ahí eran collas, no habían cambas, todo. Eso era ¿cómo le digo? Un ensayo político del gobierno trasladado ahí para que puedan desarrollarse y se puedan integrar. Bueno, ¿cómo que se integraron? Y ahora vaya a ver usted un municipio camba. Los hijos son cambas, ¿no? Y son, son anticollas, además. No le creo. No, es una broma. Bueno, entonces la burguesía se desarrolla en Santa Cruz con otros elementos. Cuando se expande la ciudad, resulta que hay empresas constructoras. La mayor empresa constructora de Bolivia están en Santa Cruz. Aquí se desarrolla la ¿Esto es cuando construcción. ponen la primera loseta o antes? Claro, a partir del 60 viene el proceso de enlosamiento, 60, 64. de poner loseta, viene el proceso de la recuperación y viene el tema de la coparticipación. Primero, el 11% de la producción petrolera, de las regalías petroleras. Más tarde viene Gonzalo Sancho de Lozada con la coparticipación tributaria y centraliza los impuestos y los divide y hace participe la alcaldía municipal, la gobernación y la universidad con el 25% del impuesto y el 75% se queda en la PAN, se queda en el centro, para el gobierno central. Aquí se desarrolla entonces el capital. Aquí se funda un banco que fue exitoso. Fue uno de los bancos más grandes de Bolivia, que lo compraron los españoles primero, el Banco Santa Cruz, lo compró el Banco Santander, y luego el Banco Santander se lo volvió a vender a el Banco Mercantil, que el Banco Mercantil lo fundó Patiño. Era un banco minero, era el banco minero, era de Patiño. Con ese banco, Patiño, ¿me entiende?, nacionalizó unas empresas mineras que tenía, que los socios eran chilenos. Puso ese banco en Chile y ese banco permitió que se puedan hacer las operaciones, que se recupere. O sea, Patiño recuperó esa parte de esa actividad económica en favor de Bolivia. Entonces se desarrolla la burguesía. Comienza a desarrollarse, empieza a crecer, claro. digamos, empieza a Hay salir una los burguesía bancos. que es una burguesía intermediaria. Ahí están los comerciantes. Solamente para que usted tenga una imagen y los jóvenes que nos están viendo tengan una imagen. Hace 20 años atrás, la feria de Barrio Lindo era un día a la semana, eran los miércoles. Después se extendió, primero era sábado, después se extendió a los miércoles. Hoy día la feria, y eran 2 cuadras, ahí en Barrio Lindo, eran 2 cuadras. Pues se llama la feria de Barrio Lindo, ahí en Barrio Lindo se llama esa zona que está entre el primer anillo y el segundo. Hoy día esa feria tiene más de 10 cuadras y es permanente. Sí. Entonces, ¿quiénes eran los de la feria? Eran collas que venían de Cochabamba especialmente, pero venían de Oruro, de Potosí, trayendo su mercancía. Venían para la feria, vendían sus productos en la feria y se iban. Otros comenzaron a quedarse y se fueron quedando. Ahora esa feria está llena de los hijos de esos collas. Pero mire, ustedes van en un vehículo que cuestan $70,000, $80,000, Sí. porque es la nueva burguesía. Esa se maneja con capitales en banca, desarrolla la banca. En Santa Cruz, en menos de 10 años, quebraron 7, 8 bancos, querido amigo. Cobró el Banco del Beni, el Banco Mercantil, muchos bancos boliviano-americanos, varios bancos quebraron. Entonces, ¿por qué? Porque la actividad era febril. La actividad comercial en Santa Cruz era febril. Entonces, hay una burguesía emergente. Ahorita. ¿Sí? En este momento. Esta burguesía es emergente. Yo sostengo, y lo he discutido con varios empresarios y con varios políticos, de que esta burguesía debería reclamar, ¿me entiendes?, el poder político, porque tiene el poder económico, es el tractor del desarrollo, es la palanca que mueve el desarrollo cruceño, es la que alimenta con el 60% de la producción alimenticia a todo el país, es la palanca que ayuda a construir futuro, todo es Santa Cruz. Pero políticamente, ¿qué somos? Nada, estamos atrás de todo. Entonces yo he reclamado, y cuando yo me lancé a la presidencia, me dijeron, ¿tenés posibilidad de ganar? No, no tengo posibilidad de ganar. Yo era consciente y renuncié a ser rector, renuncié a ser presidente del Consejo Municipal para ser candidato. ¿Por qué era consciente de que no las iba a ganar?
¿Por qué? Porque yo sabía, no tenía la capacidad económica. Imagínese usted, le preguntaron a Gonzalo Chante de Lozada cuánto tenía para ganar, para postular, 10 millones de dólares, dijo. Y me preguntaron a mí, yo tenía 20.000 dólares. O sea que Entonces, entre más dinero, más posibilidades. Más posibilidades, además las empresas le ponen plata. A mí nadie me dio plata. Me ayudaron, dos empresarios me ayudaron a mí con dinero para pagar mi multa. Me ayudó Ivo Kulji y me ayudó Benjamín Roda, el señor Roda, el arquitecto Roda. ¿Me entiende? El padre de actual empresario. Es una familia muy distinguida, muy empresaria. Ese señor me ayudó a pagar mi multa. Me dieron $5.000 cada uno. Me dio $5.000 para pagar la multa. Bueno, es que hay un interesante papel. Cuando apareció abruptamente el joven Camacho como candidato al Comité Pro Santa Cruz, entonces ya a mí me llamó la atención el hecho de que él fue y se presentó y le dijo, yo quiero ser presidente del Comité Pro Santa Cruz. ¿Así nomás? Así. Entonces yo no lo sé si será verdad o mentira. Uno puede ir, pero yo si quiero puedo ir y decir quiero ser presidente. El actual vicepresidente así fue. El actual vicepresidente, él era candidato primero a la presidencia, ahora en estas elecciones, pero después renunció y fue y dijo, no, quiero ser vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz. Y bueno, negociaron ahora porque hay otro tema que también es otro tema de otro debate, es el papel de las logias. Las logias que jugaron ahí, que juegan, entonces, y él les planteó a las logias, bueno, yo tengo 10 millones de dólares y yo voy a ser presidente del Comité Pro Santa Cruz, voy a gastar contra ustedes. Entonces, las logias tuvieron que regular y aceptaron que él sea el candidato. Entonces, él fue candidato del comité, fue presidente del Comité Pro Santa Cruz. Entonces, cuando él agarra y se lleva la Biblia y se va de Santa Cruz a La Paz, usted sabe que lleva a mi hijo. Lo lleva su hijo. Pero no lo habló él, lo habló su papá. Mi hijo era abogado, consultor de las empresas de su padre, de José Luis Camacho. José Luis Camacho es de mi generación. Él estudiaba veterinaria y yo estudiaba derecho. Resulta de que José Luis le habla, quiero que lo acompañe a mi hijo a La Paz. Entonces a ellos les corresponde, usted entrevístelo y pregunte. Muy bien, pero mi hijo estaba presente. Y entonces mi hijo se da el drama cuando no los dejan bajar y los encierran en el aeropuerto y no lo dejan bajar y finalmente los ponen en un avión y los devuelven. Pasaron 2 o 3 días y yo le pregunto a mi hijo, papito, decime, Fernando Camacho, Luis Fernando Camacho, ¿se da cuenta que él es la burguesía emergente? Ni sospecha, papá me dijo. Entonces, yo pensé que él era el representante de la burguesía que reclamaba el derecho de conducir el país, porque era el derecho que le corresponde a Santa Cruz como burguesía. Lamentablemente no fue así, porque debía ser organizado. Entonces yo le reclamé, lo he dicho públicamente, nunca escondida, se lo dije al jefe de Demócrata, a Rubén, cuando hablé con él la primera vez y me dijo, yo no tengo ninguna apuración, rector, yo tampoco no tengo ninguna aspiración. Entonces yo lo ayudo, si usted quiere ser, vamos a construir juntos la unidad nacional, vamos a definir. Pero él me dijo, no es el momento, Santa Cruz, todavía no es el momento para que... Bueno, ahí nos equivocamos, él se equivoca, yo me equivoco por no haberlo hecho. Porque debíamos insistir en que un cruceño debía ser candidato a la presidencia. ¿Y cuándo va el momento? Cuando apareció Esbonco, a mí me alegró, no comparto su idea, porque es un hombre de extrema derecha, yo no comparto su idea, pero me alegró que aparezca un cruceño. Debía haber aparecido otro del centro y otro de izquierda para presentar a Santa Cruz en sus expresiones más puras, más genuinas, deberían ser candidatos. Los collas son, en este momento, querido, ¿cuál es el papel de la burguesía cruceña? A ver. ¿Cuál? Estamos apoyando al representante de la burguesía paceña. ¿Quién es el representante de la burguesía paceña? Jorge Quiroga. A ver, se fundó ADN ¿cuándo? Después de que Banzer fue presidente producto de golpe de Estado, o sea, inconstitucional. Fue un presidente de facto. Cuando termina su mandato, lo sustituyen a Banzer, no había mandato, ¿no? Se gobierna 6 años, lo sustituyen, viene una sucesión de golpes militares y viene un fenómeno, y entonces la burguesía paceña desarrolla un fenómeno político, jugando su papel.
La burguesía paceña hace 125 años que nos gobierna. Cuando trasladaron el gobierno de Sucre a La Paz, los paceños se apoderaron del gobierno y manejaron los destinos del país de manera centralista, dicen que hay una logia muy poderosa, Tao se llama. Dicen que, bueno, es otro deal.